esta semana vamos a estar en Don Benito, en Zafra, en Mérida. Santiago Abascal entra en el Palacio de Congresos de Plasencia como si cruzara una línea de fuego. No es un mitin más, es un desafío abierto al sistema político que lleva décadas turnándose el poder mientras Extremadura se vacía, se empobrece y se resigna. Aquí no se habla de eslóganes, se habla de traición, de promesas rotas, de acuerdos firmados en los despachos y deshechos en cuanto cambian los números, mientras las mismas élites de siempre siguen intactas y el campo, las familias y la clase media pagan la factura. En este acto lo que está en juego no es solo quién gobernará una región, sino si la voz de los que nunca han tenido voz va a seguir siendo silenciada por unos pocos que se sienten dueños de España. Y sin embargo, lo más incómodo de este vídeo no es lo que se grita, sino lo que se insinúa. La idea de que lo que ocurre en Extremadura es el laboratorio de algo mucho más grande, una batalla cultural y política que va mucho más allá de Plasencia. Porque detrás de cada apelación al campo, a la familia, a la dignidad, late una acusación: que España ha sido secuestrada por una minoría ideológica que desprecia a quienes no piensan como ella y trata de expulsarlos del espacio público tachándolos de locos, de radicales, de enemigos. Aquí se rompe ese guión y por eso en este vídeo vamos a hablar de cómo un acto público en una ciudad de Extremadura se convierte en un pulso directo contra el sistema político, mediático y cultural de España, de cómo se pasa de las promesas de cambio a la denuncia abierta de una desinfección moral y política y de por qué lo que aquí se dice incomoda tanto a los que mandan. Mira muy atento hasta el final, porque al final pasa algo que lo cambia todo, algo que revela hasta qué punto el discurso ya no es de resistencia sino de ruptura. Este acto de Vox en Plasencia no se entiende sin el contexto de traiciones previas, pactos rotos y una sensación creciente de agotamiento del juego de sillones entre los grandes partidos. Durante años, Extremadura ha sido tratada como una moneda de cambio. Se promete inversión, se promete empleo, se promete respeto al campo, pero cuando llega la hora de la verdad, todo se reduce a fotos, ruedas de prensa y titulares vacíos. En este escenario aparece Abascal no solo como líder de un partido, sino como la voz de un sector del país que está harto de ver cómo su voto se utiliza para mantener a flote a un sistema que considera fallido. Lo que aquí se vende no es moderación pactista, sino confrontación directa con el establishment. Abascal lo sabe y juega esa carta sin titubeos. Cuando habla del campo, no habla de un sector productivo más, habla de una forma de vida que siente que ha sido despreciada por las élites urbanas, por los tecnócratas que diseñan leyes desde Madrid y Bruselas sin pisar el barro ni escuchar a quien se levanta a las 5 de la mañana para trabajar la tierra. Cuando menciona a las familias, no las reduce a una estadística, las presenta como el último refugio frente a un Estado que pretende regularlo todo, decidir qué se enseña a los hijos, qué es aceptable pensar y qué no. Y cuando acusa a la vieja política, no se queda en la crítica amable, la señala como cómplice de un modelo que empobrece a los de abajo mientras preserva los privilegios de los de arriba. En este contexto, la frase sobre desinfectar el Palacio de Congresos deja de ser solo una provocación y se convierte en un símbolo. No está apelando a una limpieza física, sino a una purga moral y política. La idea de que las instituciones, los escenarios donde se hace política, han sido contaminados por una casta que usa esos espacios para legitimar decisiones tomadas muy lejos de la gente. Cuando Abascal sugiere que ese lugar debe ser purificado tras haber sido ocupado por sus adversarios, lo que está diciendo, sin decirlo, es que hay una España verdadera y una España impostora, y que la segunda lleva demasiado tiempo ocupando los templos de la primera. Es una imagen dura, polémica, pero perfectamente calculada para dividir aguas. O estás con ese gesto o estás contra él. Si todo esto que estás viendo y escuchando te remueve, si te reconoces en esa sensación de que algo no encaja en cómo te cuentan la política desde arriba, actúa ahora mismo. Dale like a este vídeo y compártelo. No lo dejes para luego. Difúndelo, envíalo a las personas en las que confías, a quienes sabes que están cansados de que les hablen como si fueran niños. Cada vez que este mensaje llega a alguien nuevo, se rompe un poco más el monopolio del relato oficial. No es un gesto simbólico, es una forma real de romper el cerco informativo. Porque detrás de este mitin hay una guerra de relatos. Por un lado, el relato oficial, el que presenta a Vox como una anomalía, como un cuerpo extraño en la política española, algo que hay que aislar, ridiculizar o criminalizar para que no contamine al resto. Por otro lado, el relato que se construye aquí, en Plasencia, el de un pueblo que se rebela contra quienes se arrogan el derecho a decidir qué está bien pensar, decir o votar. Lo que se disputa en este acto no es solo quién tiene razón, sino quién tiene derecho a hablar en nombre de España. Ministerio del Interior y de un séquito de escoltas tremendo se reunía en terrenos patrimonio del Estado, que le eran abiertos por un funcionario, a los que accedía
junto con un tipo, con un presunto delincuente que fue detenido 72 horas después de esa reunión, y Zapatero, con la colaboración del Ministerio de Interior y con la colaboración de Patrimonio Nacional, conseguía reunirse en una zona sin cobertura con un tipo que era detenido por la Policía Nacional 72 horas después. ¿Qué estarán tapando? ¿Cómo se atreven? ¿Qué descaro? ¿De qué manera usan las instituciones? ¿De qué manera usan a la policía, a los servicios de seguridad? ¿De qué manera usan el patrimonio nacional para sus porquerías, para sus negocietes y para hablar a escondidas de todos los españoles y a espaldas de todos los españoles? Bueno, ya sabremos de qué estaban hablando en el Pardo. Nos enteraremos con total seguridad porque... ¿Quién tiene permiso para ocupar el centro del escenario y quién debe ser relegado a los márgenes? El discurso de Abascal explota esa tensión con una estrategia muy clara. Presentarse como el único que no pide permiso para pisar Extremadura, como el único que no llega escoltado por una corte de asesores que le dicen qué puede decir y qué debe callar. Esa insistencia en no necesitar permiso no es casualidad. Es un mensaje directo a todos aquellos que sienten que cada vez que abren la boca tienen que medir sus palabras para no ser señalados. Se apoya en un malestar real, la sensación de que la corrección política ha colonizado el espacio público hasta el punto de que muchas personas han dejado de decir lo que piensan por miedo a las consecuencias. A la vez, el acto exhibe otra fractura, la que se ha abierto entre Vox y la derecha tradicional. Aquí no hay medias tintas ni apelaciones a una supuesta unidad automática. Al contrario, se subraya que cuando un partido promete cambio y luego vuelve a entregar el poder a quienes llevan años gobernando, no está cometiendo un error, está traicionando. La palabra traición no se pronuncia a la ligera, se pronuncia mirando a los votantes a los ojos. Y eso es exactamente lo que hace este discurso. Convierte el desencanto en acusación y la acusación en movilización. En este punto del vídeo ya no estás viendo solo un mitin, estás asistiendo a un choque frontal entre dos formas de entender la política, la del pacto permanente donde todo se negocia en función de sillones y la de la confrontación abierta donde se asume el coste de decir no, aunque eso signifique quedarse fuera de los gobiernos. Esa es la apuesta que aquí se reivindica. Y esa apuesta tiene un precio: más ataques mediáticos, más caricaturas, más intentos de convertir a los protagonistas de este acto en personajes extremos, deformados y reconocibles. Esa presión se nota, pero también se usa. Se presenta la hostilidad mediática como prueba de que se ha tocado un nervio sensible del sistema. Si estás aquí, si has llegado hasta este punto del análisis, es porque este conflicto te importa. Por eso, antes de seguir, haz algo concreto. Si te indigna lo que se está denunciando, si crees que este tipo de discursos no deben quedar enterrados bajo titulares manipulados, apoya este contenido ahora. Da like, comparte este vídeo, difúndelo entre quienes sabes que están hartos de escuchar siempre las mismas voces. No esperes a que otros lo hagan por ti. Cada vez que lo compartes, estás alterando, aunque sea un poco, el equilibrio de fuerzas en el debate público. A partir de aquí, el mitin entra en una fase más cruda. Abascal ya no se limita a describir problemas, empieza a trazar una línea entre culpables y víctimas. Culpables, quienes han usado el poder para blindar sus puestos, mantener sus redes, proteger sus intereses. Víctimas, aquellos a quienes se les dijo que venía el cambio y se encontraron con más de lo mismo, con las mismas caras, los mismos cargos, los mismos silencios ante los abusos. Esta simplificación, por supuesto, es deliberada. En política, quien consigue convertir la realidad en una historia clara, con héroes, villanos y un conflicto reconocible, tiene una ventaja enorme. El campo ocupa un lugar central en esa historia. No se habla del campo como un paisaje bucólico, sino como una trinchera. La trinchera de agricultores y ganaderos asfixiados por normas que nadie les ha explicado, por costes que no paran de subir, por una competencia externa que parece diseñada para arruinar al productor local mientras se beneficia al gran intermediario. Cada vez que se recuerda que el campo sostiene al país pero no recibe el respeto ni el apoyo que merece, que entreguen el poder, que devuelvan la voz al pueblo y que se pongan a disposición judicial para asumir sus responsabilidades. Si esos no lo hacen y no lo van a hacer, ¿a los otros qué les tenemos que pedir? Pues que dejen de marear la perdiz, que dejen de pactar con el Partido Socialista las instituciones, que dejen de repartirse comisiones en el Parlamento, que dejen de repartirse los jueces, que rompan los pactos con el Partido Socialista en Bruselas, en Ceuta y en la Diputación de Cáceres, y que presenten una moción de censura para retratar a Sánchez y a todos sus socios golpistas. Y de paso para retratar a Paje y a todos los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha que dicen estar muy descontentos con lo que pasa con Sánchez y con la corrupción, pero que no mueven un dedo. Mucho de aquí, Paje y compañía,
pero nada de hacer. Muchas palabritas y ningún hecho. Ningún hecho, porque son lo mismo. Exactamente lo mismo. Se refuerza la idea de que hay una España que produce y otra que vive de la producción de los demás, y que el sistema siempre protege más a la segunda que a la primera. Las familias son el otro pilar del discurso. Se las presenta como el último espacio de libertad real, el lugar donde todavía se puede educar, opinar, transmitir valores sin que el Estado intervenga. Pero esa libertad se describe como amenazada por leyes que regulan hasta el lenguaje, por contenidos que se imponen en las escuelas, por una cultura que ridiculiza todo lo que huela a tradición, responsabilidad o esfuerzo personal. La promesa de Vox en este contexto no es tecnocrática, es identitaria. Nosotros vamos a defender tu forma de vivir frente a quienes quieren reeducarte. Para quien se siente atacado por el clima cultural actual, ese mensaje es un refugio. En paralelo, hay una dimensión que atraviesa todo el acto, el sentimiento de humillación. No la humillación de perder unas elecciones, sino la de ser tratado como ilegítimo por existir. Cada vez que se recuerda cómo se ha intentado excluir a Vox de debates, de pactos, de acuerdos institucionales, se refuerza la idea de que no es solo un partido al que se combate políticamente, sino una presencia que un sector de la élite desearía borrar del mapa. Ese deseo de borrado alimenta la narrativa de resistencia. Si intentan silenciarnos con tanta fuerza, es porque temen lo que representamos. Y llegamos al momento más delicado del vídeo, el punto en el que la retórica de la desinfección se cruza con la memoria reciente de lo que ha ocurrido en ese mismo Palacio de Congresos. Para unos, esas palabras son una falta de respeto, una barbaridad, una provocación innecesaria. Para otros son una metáfora brutal pero necesaria, una forma de decir en voz alta lo que muchos piensan de puertas adentro, que las instituciones se han llenado de políticos que desprecian lo que dicen representar. La reacción a esta frase no es un detalle menor, es el corazón del conflicto. La mayoría, y si el Partido Popular no lo apoya y se empeña en mantenerse abrazado al socialismo en Europa, no se podrá hacer este pleno monográfico. Pero ahí sí que podemos hablar y ahí no puede estar Sánchez para repetir todas sus mentiras con tiempo ilimitado, porque ahí el tiempo está muy tasadito y un trilero de estos y un filibustero hablando horas y horas no tiene nada que hacer y no tiene ninguna posibilidad. Así que sabed que nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad en las calles, en los parlamentos y, por supuesto, en los tribunales, donde ya están nuestros abogados estudiando la reunión de Zapatero con ese tipo detenido para pedir también esas responsabilidades en los tribunales. Pero para apoyar ese pleno monográfico en Bruselas, que voy a solicitar este miércoles en la reunión con todos nuestros aliados allí, el PP debería romper con la mafia totalmente. Pero no queremos que rompa solo con la mafia. Queremos que rompa con las políticas de la mafia. Porque la verdad que no han sido capaces de negar ningún día en esta campaña, salvo un día mintiendo a la señora Guardiola en el único debate al que se atreve a ir. Porque hace poco dijo que no quería debatir conmigo, que quería debatir con el candidato. Bueno, pues no parece, porque este jueves hay un debate en el que solo está la comunista, el socialista colocador del hermano de Sánchez, Óscar, este señor, que es la... Porque o se acepta que un líder político hable así, o se decide que esa forma de hablar es inaceptable y debe ser expulsada del espacio público. Ese es el giro del final. Lo que empieza como un mitin regional termina revelando algo más profundo. ¿Hasta qué punto la batalla política en España se ha convertido en una batalla por los límites de lo decible? ¿Se puede acusar a las instituciones de estar moralmente contaminadas? ¿Se puede plantear una purificación simbólica del espacio público sin ser condenado como un extremo? ¿Dónde está la línea entre la crítica legítima y la demonización total del adversario? En la reacción a este acto se ve con claridad que esa línea ya no la marca el ciudadano, la marcan quienes controlan los micrófonos y las tribunas. Si quieres seguir teniendo un espacio donde estos temas se analizan sin filtros, sin miedo y sin obedecer al guión que marcan otros, haz algo ahora mismo. Suscríbete. No lo dejes para después, porque después la inercia gana. Si te importa que exista un lugar donde se hable con claridad, donde se conecten los puntos y se señalen las incoherencias del sistema, necesitas estar aquí, necesitas formar parte de esto. Cada nueva suscripción es un mensaje muy claro a quienes prefieren que estas conversaciones desaparezcan. No lo vais a conseguir. Y no te quedes solo mirando. Deja tu comentario. Escribe lo que piensas aunque no estés de acuerdo en todo. Cuenta tu experiencia, tu perspectiva, tu hartazgo o tu esperanza. Hazlo para que otros, al entrar a leer, entiendan que no están solos, que hay una comunidad de personas que ve lo que está pasando y se niega a mirar hacia otro lado. Tu voz importa mucho más de lo que te han hecho creer. Juntos, con cada comentario,
contrario, con cada historia, con cada gesto público, somos una red que resulta mucho más difícil de silenciar. Así que ahora mismo, mientras este vídeo sigue vivo en tu cabeza, actúa. Suscríbete, deja tu comentario y haz que se note que estás aquí. No eres un espectador aislado, eres parte de una comunidad que está despertando y que no piensa volver a dormirse. Tu reacción hoy, en este momento, es parte de la historia que mañana otros intentarán contar por ti. No les dejes hacerlo sin tu voz.